Bienvenidas, bienvenidos a Close Up. En esta ocasión les compartiré un perfil de John Ratcliffe, el director de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. John Ratcliffe fue director de Inteligencia Nacional en el primer gobierno de Donald Trump y es la primera persona en desempeñar ambos cargos. La revista The Atlantic describe que durante su trabajo en el Congreso, Ratcliffe descubrió su habilidad legal para construir narrativas políticas atractivas para los republicanos. De hecho, ha defendido abiertamente a Trump y cuestionado el trabajo de las agencias de investigación de Estados Unidos como el FBI. Hoy lidera la agencia conocida desde hace décadas por fabricar golpes de Estado en distintos países, por ejemplo, en América Latina. ¿Qué responsabilidad ha tenido Ratcliffe como director de la CIA en la política intervencionista de Donald Trump? Hagamos un primer close-up. El presidente Trump confirmó en octubre del 2025 que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia que dirige John Ratcliffe realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Las justificó asegurando que desde ese país envían drogas a Estados Unidos. En diciembre del mismo año, la CIA atacó con drones una instalación portuaria de ese país, y a inicios del 2026, agentes de Estados Unidos secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la legisladora Cilia Flores, quien también es su esposa. El diario New York Times ha dado detalles de cómo la CIA utilizó una fuente dentro del gobierno venezolano para monitorear los movimientos y patrones de vida de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos le atribuye cargos por narcotráfico. Esta vigilancia incluyó el rastreo de dispositivos electrónicos de su círculo más cercano. Las autoridades de inteligencia estadounidense ya habían evaluado posibles escenarios en la sucesión política de ese país, en los que destacaba Delcy Rodríguez, quien hoy encabeza el gobierno interino. Días después del secuestro de Maduro y Cilia Flores, el director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez en Venezuela por orden del presidente Trump para hablar de una colaboración económica. Esto es un ejemplo del poder que actualmente tiene John Ratcliffe en la CIA. Así lo explica el doctor en estudios latinoamericanos e investigador en la UNAM, Ricardo Domínguez Guadarrama. Entonces, la CIA, como sabemos, ha sido un instrumento fundamental para la política de vigilancia, para la política de desestabilización en nuestros países. Hoy vamos a hablar de la actualidad, pero hay que recordar también todas las guarimbas que se organizaron en Venezuela desde el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Que con unas manifestaciones tremendas ahí, disturbios sociales, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo con esta autorización de operaciones encubiertas desde octubre del 25, pues es un seguimiento a lo que ya había hecho la CIA en años pasados, pero esta vez me parece que tenemos un gobierno estadounidense mucho más, digamos, burdo, mucho más directo, ¿no? que en el pasado, lo cual quiere decir que antes no se hacía, solo que hoy se hace de manera mucho más abierta. Por lo menos antes se tenía algún tipo de recato sobre este tipo de operaciones, pero hoy, a palabras del presidente, pues es abierto. Entonces, hemos visto cómo este instrumento injerencista y de control, dominio de los Estados Unidos está, digamos, en plena operación, particularmente en el caso de Venezuela. El investigador hace énfasis en que la CIA es uno de los instrumentos con los que ha contado históricamente Estados Unidos para tener control sobre los países de la región, al funcionar como una herramienta de vigilancia y desestabilización. En México, después de los ataques a Venezuela, el diario New York Times reportó que Estados Unidos, al menos en enero, estaba intensificando la presión sobre México para que permita que las fuerzas militares estadounidenses o agentes de la CIA trabajen en el país con el pretexto de desmantelar laboratorios de fentanilo, algo a lo que el gobierno mexicano se ha negado. Pero además de la intromisión directa de la CIA en Venezuela, la agencia que dirige John Ratcliffe también tiene un papel clave en los ataques a las embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Recuerden que el ejército estadounidense ha realizado más de 40 ataques a estas embarcaciones. El gobierno de Trump justifica las agresiones asegurando
que se trata de embarcaciones que trafican drogas. No hay información que confirme la versión de Estados Unidos, pero sí se sabe que al menos 150 personas han sido asesinadas en estos ataques. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, ha descrito los ataques como ejecuciones extrajudiciales. Desde octubre del 2025, medios internacionales como The Guardian reportaron la existencia de informes donde se revela que la CIA de John Ratcliffe se ha encargado de recopilar e intercambiar gran parte de la información de inteligencia que el gobierno de Trump utiliza para realizar los bombardeos en el Caribe. El periódico The Guardian habló con fuentes cercanas a las operaciones, quienes confirmaron que la CIA está proporcionando información en tiempo real recopilada por satélites e intercepciones de señales para detectar las embarcaciones que los agentes creen que transportan droga, y son los agentes de la CIA quienes recomiendan atacar estos barcos. El nuevo director de la CIA tiene información quizá que supere mucho a otros directores, justo por esta relación que tú acabas de mencionar. O sea, él tuvo la posibilidad, ¿no?, de ver cómo está la situación internamente en los Estados Unidos y luego a partir de ahí toda la experiencia de conocer lo que hacen sus agencias de inteligencia afuera. Entonces tú combinas una realidad nacional con una realidad internacional, y si a eso le sumas que es gente de mucha confianza del presidente, pues entonces eso también le da mucha carta abierta para actuar y también para obtener muchos recursos financieros que le permitan desarrollar su trabajo. Sabemos que los Estados Unidos y particularmente Trump, pues le ha puesto mucha atención, mucho dinero a la cuestión de su política beligerante de manera internacional, y eso me parece a mí que la CIA se ha visto muy favorecida junto con todo el aparato de seguridad de los Estados Unidos, y entonces una agencia con ese poder de incidencia en la presidencia pues tiene mucho dinero y tiene muchas posibilidades de ampliar sus acciones y sus actividades, además seguramente apoyados por todo el conjunto de instrumentos que tienen los Estados Unidos para mantenernos vigilados. Insisto, en estos vuelos clandestinos que hacen, que van recuperando información, pues imagínate la capacidad de información que tiene ese gobierno y la capacidad de incidencia que tiene la CIA para propósitos muy particulares de los Estados Unidos, y pensamos que lo que quiere es recuperar espacios que según Donald Trump ha perdido en la región frente a otras potencias, y entonces es un tema de seguridad nacional para ese país. La intromisión más reciente de la CIA la observamos en el caso de Irán. El 28 de febrero del 2026, Estados Unidos e Israel realizaron una serie de bombardeos aéreos a varias ciudades de Irán, pese a que Estados Unidos mantenía negociaciones diplomáticas con Irán. Estos bombardeos causaron la muerte de decenas de personas, entre ellas más de 100 niñas. Medios internacionales reportaron cuál ha sido el papel de la CIA. La agencia logró establecer una red de agentes y analistas que operó para obtener información que le permitió rastrear los movimientos del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, quien murió, y los movimientos de otros altos funcionarios. La CIA pudo identificar los patrones de comportamiento de los líderes y localizarlos con exactitud en un complejo en el centro de Teherán, donde se llevaría a cabo una reunión clave de seguridad nacional. Iraíz Fuentes Arzate, maestra en Relaciones Internacionales y académica de la UNAM, nos habla sobre el trabajo de la CIA que encabeza John Ratcliffe en el contexto de los ataques más recientes a Irán. Y si recordamos, John Ratcliffe fue nombrado como director de la CIA, de esta central de inteligencia, en enero de 2025, el año pasado, y su designación fue sumamente controversial, derivado de las posiciones políticas tan claras de Ratcliffe con respecto, claro, de la administración Trump, y desde luego favorable a las ultraderechas, sobre todo en Estados Unidos. Entonces,
En este momento, como para centrarme en el acontecimiento, los acontecimientos que están ocurriendo actualmente en Irán, entonces se ha desplegado una serie de estrategias políticas. Por ejemplo, se establece que entre las principales fuentes de información es que en los días pasados, en los meses pasados, empezaron a reclutar la CIA a elementos humanos dentro de Irán, iraníes, a partir de redes sociales, a partir de información, y toda esta información acumulada, analizada a lo largo de todos estos meses y sobre todo semanas, fue fundamental para estar ejecutando este ataque contra Irán el pasado 28 de febrero, y desde luego que han estado recopilando mucha más información. Esto es sumamente importante porque la información humana desde dentro de Irán tiene incluso una mayor precisión que la información que puedan reunir en términos técnicos. Entonces, con este objetivo en mente, están ampliando sus posibilidades para saber exactamente dónde están ciertos líderes políticos, ciertos cabezas, incluso estos centrales de inteligencia del propio gobierno iraní, pero también que forman parte del programa nuclear, así como también el programa de misiles balísticos. Claro, ¿no? Y otra de las cuestiones que ha sido cruciales de la CIA, del papel de la CIA en este contexto, es justamente que han estado generando información, generando también documentos para exaltar las protestas que se han dado a lo largo de los últimos meses en Irán en contra de, por una parte, la crisis económica, pero también que evidencian cada vez un mayor descontento con la estructura de la República Islámica de Irán. Entonces, ha tenido implicaciones en términos sumamente amplios, que cabe decir que no es nuevo. La guerra anterior contra Irán, que fue perpetrada por Israel en junio de 2025, también requirió bastante información y ayuda de la Central de Inteligencia norteamericana. Entonces, si bien no es nuevo, lo cierto es que estamos viendo en este momento cómo esta administración de Ratcliffe ha impactado de manera importante para llevar a cabo estas estrategias contra gobiernos que se consideran por Estados Unidos que no son aliados. En este marco de confrontación tan directa y abierta con Irán, la información que se está filtrando es esta información claramente sesgada y con una posición política en donde se representa a Irán como una potencia regional ultra beligerante y súper peligrosa a nivel regional, a nivel mundial, pero sobre todo para su propia población. Entonces, ciertamente no es que sea erróneo o falso el autoritarismo que ha caracterizado a la República Islámica de Irán. Por supuesto que no. Sin embargo, Estados Unidos, con todos estos medios, a través, y también ahí sumamente implicada la CIA, ha utilizado esta capacidad informativa para generar información y exaltar ciertas representaciones sobre estos gobiernos. Entonces, con eso están tratando también de dirigir las conductas y las posiciones políticas de su propia población al interior, porque el objetivo es generar o impulsar más bien un cambio de régimen que venga incluso desde dentro de la propia República Islámica. Y desde luego que esto no es por cuestiones democráticas, porque les interese liberar, entre comillas, desde luego, a la sociedad iraní y que les dejen, comillas también, construir su propio gobierno democrático, políticamente o popularmente elegido, sino más bien que tiene que ver con sus propios intereses. Por ejemplo,
en los últimos meses han estado promocionando la figura de Reza Pahlavi, que es el hijo mayor del depuesto Shah, Mohammad Reza Pahlavi, que fue justamente depuesto en el contexto de la revolución de 1979, que trae como consecuencia la instauración de una república islámica. Y a partir de ese momento, pues la familia, la monarquía, la familia real, sale huyendo y se refugia en Estados Unidos, donde finalmente pues fallece Mohammad Reza Pahlavi, y acá es donde, digamos, radican sus descendientes. Entonces, esta figura en los últimos años ha sido, bueno, desde hace varios años ha sido una figura marginal, pero en este momento se ha convertido o ha ganado un tanto más de popularidad, derivado en gran medida de la exaltación que hacen los medios de comunicación estadounidenses prooccidentales sobre las capacidades que pueda tener Reza Pahlavi para para gobernar Irán. Un personaje, además, que sale de Irán desde que tenía 10 años, es decir, no es ya una sociedad que conozca, un país que conozca, y tampoco es que tenga un respaldo de parte de la sociedad iraní. Si bien se conoce, y esto es derivado o gracias, digamos, a esta propaganda de exaltación norteamericana de esta figura, lo cierto es que han estado inflando los números a propósito de este respaldo que tiene a sujetos como este. Hagamos un segundo close-up a la trayectoria y las relaciones políticas que marcan la carrera de John Ratcliffe. John Ratcliffe nació el 20 de octubre de 1965 en Mount Prospect, Illinois. Tiene 60 años de edad. Creció en una familia de maestros. Él es el más chico de 6 hermanos. En 1986 obtuvo un título de Artes en el Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame, y 2 años después obtuvo un título para ejercer Derecho. Primero trabajó en el sector privado y en 2004 inició sus labores en el servicio público como alcalde de Heath, Texas, un puesto que ocupó durante 8 años, entre el 2004 y el 2012. A la par de ese cargo, en 2004, fue nombrado por el presidente George Bush como jefe de antiterrorismo y seguridad nacional para el Distrito Este de Texas. En 2007 fue designado fiscal federal interino del Distrito Este, también de Texas, en un cargo que ocupó hasta el 2008. Fue en 2014 cuando Ratcliffe comenzó su trabajo como legislador republicano, al ser elegido para representar al 4º Distrito de Texas en la Cámara de Representantes, un cargo que ejerció hasta el 2020 y en donde destacó como uno de los legisladores más conservadores y un defensor de la primera presidencia de Donald Trump. En el Congreso participó en los comités de inteligencia, justicia y seguridad nacional. En 2020, durante el primer juicio político que enfrentó Trump, destacó por defenderlo ampliamente, una característica que le ha ganado que Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, lo describa como un guerrero por la verdad. Por la confianza que Trump tiene en Ratcliffe, lo nombró director de inteligencia nacional de mayo del 2020 a enero del 2021, durante el primer gobierno de Trump. En este periodo, fue criticado por demócratas y exfuncionarios de inteligencia por desclasificar información sensible relacionada con la campaña presidencial del 2016, un acto que fue visto como una maniobra para favorecer a Donald Trump. Desde ese entonces, estamos hablando del 2020, Ratcliffe impulsó una agenda centrada en identificar a China como la principal amenaza para los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, en diciembre del 2020, en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, el funcionario escribió lo siguiente: la información es clara. Pekín pretende dominar a Estados Unidos y al resto del planeta económica, militar y tecnológicamente. También agregó: muchas de las principales iniciativas públicas y empresas prominentes de China solo ofrecen una capa de camuflaje a las actividades del Partido Comunista Chino. Como director de inteligencia nacional,
Radcliffe estuvo a cargo de supervisar los 18 servicios de inteligencia de Estados Unidos con el objetivo de reunir datos y presentarlos en informes al entonces presidente Donald Trump. Ahora que es el encargado de dirigir la CIA, se dedica a recopilar directamente toda esta información. Esa es a grandes rasgos la formación política de John Radcliffe. Pero, ¿qué contactos y factores influyeron para que se dedicara de lleno a temas de seguridad? Él narró ante los senadores que lo confirmaron en el cargo de Director Nacional de Inteligencia en 2020, que luego del 11 de septiembre del 2001, cuando trabajaba en el sector privado en un edificio de oficinas en Dallas que le recordaba a los de Nueva York que fueron atacados, se cuestionó cómo podría dedicarse a algo más significativo. Un artículo publicado en la revista The Atlantic en enero del 2025 por el periodista Shane Harris, que se especializa en temas de seguridad nacional e inteligencia, detalla que Radcliffe conoció a Matt Orwin, fiscal federal del Distrito Este de Texas, designado por George Bush. Orwin buscaba a alguien para dirigir un grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo enfocado en perseguir ese delito y prevenirlo. Se trataba de uno de los grupos que se crearon a inicios de la década de los 2000 después del ataque a las Torres Gemelas. Así, Radcliffe fue nombrado en la gestión de Bush como jefe de antiterrorismo y seguridad nacional en el Distrito Este de Texas. Inició su trabajo en el ámbito de la seguridad cuando se estaba reestructurando toda la estructura policial. En ese momento recibían una gran cantidad de información de diferentes autoridades. Así lo describió Matt Orwin a la revista The Atlantic. Orwin renunció y John Radcliffe asumió el cargo de fiscal federal. Después volvió a trabajar en el sector privado, en donde dirigió la oficina de Dallas de una firma que cofundó con John Ashcroft, el primer fiscal general del presidente George Bush, quien se convirtió en su mentor político. La revista The Atlantic describe que Radcliffe y Ashcroft compartían una visión política profundamente conservadora. También calificó esta relación como irónica, porque como fiscal general, John Ashcroft creó gran parte de la burocracia de seguridad nacional que hoy critican tanto Trump como Radcliffe. La revista The Atlantic describe que Radcliffe y Ashcroft compartían una visión política profundamente conservadora. También calificó esta relación como irónica, porque como fiscal general, Ashcroft creó gran parte de la burocracia de seguridad nacional que hoy critican tanto Trump como Radcliffe. Por ejemplo, aprobó una ley que permite la vigilancia secreta de llamadas de estadounidenses. El ex fiscal contó al periodista Shane Harris que como conocía el trabajo de Radcliffe, el trabajo que mantenía a la par como alcalde de Heath, Texas, le pareció que podía ser un buen candidato y lo impulsó para postularse al Congreso, algo que hizo en 2014. John Radcliffe compitió contra Ralph Halk, un republicano de 91 años que tenía 20 años representando el distrito donde vivía Radcliffe. Ganó con el respaldo del movimiento conservador Tea Party, que para ese entonces ya tenía algunos años impulsando a una nueva generación de políticos. En la Cámara de Representantes, Radcliffe conoció y se hizo amigo del conservador Trey Gowdy, un ex fiscal que aconsejó a Radcliffe para posicionar su perfil a nivel nacional. El actual director de la CIA le agradeció a Gowdy sus consejos y en un podcast que grabó con él, narró un momento clave en su carrera, no solo porque confirmó su interés en temas de seguridad, también porque con ello pudo captar la atención de Trump. Fue en 2016. Ese año, el FBI investigó el hackeo de miles de correos del Comité Nacional Demócrata que se publicaron en Wikileaks. Entre ellos había correos de la cuenta personal de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton, quien entonces competía contra Donald Trump por la presidencia. Las autoridades de inteligencia concluyeron que los responsables fueron agentes rusos. De acuerdo con la CIA y el FBI, el objetivo era dañar la confianza en el proceso electoral estadounidense, también la candidatura de Hillary Clinton, y así beneficiar la campaña de Trump. Clinton criticó a Trump, lo acusó de alentar el espionaje extranjero, mientras que Trump rechazó las conclusiones de las agencias de inteligencia.
Calificó la investigación como una cacería de brujas y un intento de los demócratas para justificar su derrota electoral. Esto nos lleva al momento clave en la relación entre John Ratcliffe y Trump. En septiembre del 2016, en el Congreso, Ratcliffe interrogó al entonces director del FBI, James Comey. Le cuestionó si desde el momento que entrevistó a Hillary Clinton y su equipo ya daba por hecho que no cometieron ningún delito. Sobre ese episodio, Ratcliffe recordó en 2021 en un podcast con el ex fiscal Gowdy, no solo que Gowdy lo felicitó, también dijo lo siguiente: ese fue realmente un momento para mí en el que pensé, realmente estoy donde se supone que debo estar. Ayudado por Gowdy, John Ratcliffe destacó por los interrogatorios que hizo al FBI en el Congreso para encontrar fallas en la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones. Ratcliffe defendió desde entonces que las agencias de inteligencia mantuvieron un sesgo contra Trump. Vamos a un tercer close-up de las críticas que marcan el nombramiento y la gestión de John Ratcliffe. Es importante saber que desde el 2019 Trump lo nominó por primera vez para dirigir la inteligencia nacional, pero en esa ocasión, ante la oposición del Congreso, el entonces legislador retiró su candidatura. Republicanos y demócratas, además de exfuncionarios de inteligencia, cuestionaron su falta de experiencia. También se mostraron preocupados porque Ratcliffe exageró su currículum como fiscal federal y se atribuyó éxitos en casos de terrorismo que no eran precisos. Desde el 2020, cuando Trump volvió a nominarlo y lo confirmaron en el cargo, enfrentó críticas sobre su falta de imparcialidad. Argumentaron que Ratcliffe era un leal incondicional que utilizaría las agencias de inteligencia para fines políticos. En esa ocasión, Ratcliffe fue criticado por presionar para que en informes de inteligencia se incluyera a China como la principal amenaza de interferencia electoral en 2020, por encima de Rusia. También fue criticado porque desclasificó información sensible con el fin de desacreditar la investigación sobre los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia. El nombramiento de Ratcliffe en la CIA contrasta con cómo fue la gestión de su antecesor, Dan Coats. Él tuvo diferencias con Trump en temas relacionados con Rusia, mientras que Ratcliffe se ha posicionado desde el inicio como todo un aliado a Trump. La académica Iraís Fuentes nos habla de cómo ha impactado el sesgo ideológico de John Ratcliffe en su primer año al frente de la CIA. Si bien es cierto que la CIA siempre ha tenido cargas y sesgos políticos, como todas las instituciones, lo cierto es que esta administración de Ratcliffe destaca porque hay una posición muy marcada favorable a la actual administración norteamericana. De hecho, es por eso que genera como la animadversión o más bien el no respaldo de miembros del Congreso, precisamente por todo este historial que tiene Ratcliffe de cercanía con esa élite política. Entonces, si bien es cierto que esto no es nuevo, lo cierto es que en los últimos meses, a lo largo de todo este año que ha durado su administración, se ha destacado por ir filtrando los documentos, las investigaciones, incluso ir purgando de ciertos elementos que son parte fundamental de la CIA, que son veteranos y veteranas, y que los ha ido, digamos, limpiando, purgando, así como también del Centro de Inteligencia Nacional, ¿no? Liderado también por Tulsi. Claro, ¿no? Entonces, esto lo que está haciendo es producir una información sumamente favorable para estas administraciones y también para ejecutar todos estos golpes por los que se ha caracterizado la administración de Donald Trump en este segundo periodo. Por ejemplo, la cuestión de que la CIA respalda esta información sobre que Nicolás Maduro era parte del Tren de Aragua y más adelante investigaciones desdicen esa información. Ahí
la administración de John Ratcliffe tuvo bastante que ver. Una vez que se publican esos artículos en donde se desmiente la pertenencia de Nicolás Maduro al Tren de Aragua, muchos de estos miembros son destituidos porque le están restando y se está notando a nivel internacional, a nivel externo, vaya, la complicidad de este centro de inteligencia para ejecutar y llevar a cabo violaciones a la soberanía, como lo hemos visto, así como también operaciones estratégicas que están costando bajas civiles en términos bastante amplios. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en su propio territorio con las deportaciones masivas que han estado ejecutando. La CIA también ha tenido un papel ahí fundamental para construir estas narrativas en donde se les acusa, pues digamos, de la inseguridad, incluso de posibles células terroristas a migrantes, ¿no? Con el objetivo de que ICE tenga mayor capacidad de actuación, no solo para la deportación, sino para el uso excesivo de la fuerza. Entonces, claro, ¿no? Nos está diciendo cómo la CIA, otra vez, ¿no? Si bien no es nuevo, lo hace o lo está haciendo cada vez más abiertamente, de forma, por decirlo de alguna manera, descarada, de cómo funciona para las élites políticas, para las élites económicas. Esta posición tan sesgada es sumamente dura. A ver, como un ejemplo para notar la gravedad de esto. En esta administración de John Ratcliffe se han bajado y se han sancionado a las y los investigadores de la CIA, los sectores de inteligencia que han demostrado con la investigación las posiciones y la influencia de ciertos grupos de extrema derecha y extremadamente racistas en el proceso de deportación de ICE y el uso excesivo de la fuerza. Está documentado que detrás de eso, como forma de financiamiento y también como formas para construir la justificación, hay grupos de ultraderecha, racistas, extremistas, que están ejecutando eso. Entonces, la CIA tiene la capacidad para demostrar y para, digamos, recopilar la información que respalde todo este tipo de acciones. Entonces, si la CIA toma una posición, pues, de ultraderecha, como lo vemos ahora, va a filtrar con mucha mayor facilidad este tipo de información, con lo cual, pues, tiene posibilidades más amplias de seguir ejecutando crímenes como este. Ustedes cuéntenos qué opinan del perfil de Ratcliffe, el aliado de Trump que desde la CIA promueve la intervención de Estados Unidos tanto en Medio Oriente como en países de América Latina. Las leemos siempre con mucha atención. Nos vemos el próximo lunes aquí en Close Up desde Sin embargo al aire.